Continuamos con la información y vamos a hablar con nuestro economista Julio Gambina acerca de las jubilaciones que se ponen en el debate político. Cada miércoles se juega una nueva partida. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, vamos al lado económico de las jubilaciones. Algo que indigna mucho a los jubilados es este bonus nunca actualizado y una jubilación que se va actualizando sobre una inflación que continúa en baja, pero que muchos productos relacionados a la canasta de los jubilados no tienen esa correlación. Mira, para ser muy concreto, el dato oficial de la canasta del adulto mayor señala que el ingreso debiera ser de 1.200.000 pesos mensuales. Quiere decir que la mínima, e incluso un poquito más allá de la mínima, están en un tercio de la cobertura de la canasta del adulto mayor. Un tema agravado con la eliminación de los subsidios por medicamentos. Vos pensás que hoy hay muchas jubiladas, muchos jubilados que tienen que optar cuando van a la farmacia, que tienen que consumir 2 o 3 o 4 tipos de medicamentos, y como claro, ahora se les quitó el 100% de descuento, tienen que optar por uno, por dos, y por lo tanto quedan en el camino algunas otras medicaciones, afectando la condición de vida del adulto mayor. Es un problema serio y claro, cuando lo mirás desde la macroeconomía, el ahorro del gasto público en materia de previsión, las jubilaciones están junto con el parate de la obra pública. En números concretos, en los últimos tiempos, gobierno Milei, 11,3 billones, con B de bueno, para que se entienda bien. Es una cifra gigantesca, así como es grave que se paralice la obra pública, sea por temas de rutas, de saneamientos, de infraestructura. Bueno, es muy grave cómo se le han restado fondos previsionales a las pensiones, a las jubilaciones, y marca que el principal afectado por el ajuste fiscal, que es lo que destaca, por ejemplo, el gobierno como mérito, el superávit fiscal, lo que destaca los especialistas en economía en el ámbito mundial, los consultores, el propio Fondo Monetario Internacional, que felicita a la Argentina por el superávit. Ese superávit tiene una causa principal, que es el ajuste en las jubilaciones y pensiones. O sea que tiene impacto individual en cada uno de los adultos mayores que perciben jubilaciones, y en Argentina es uno de los países del mundo que tiene una proporción de adultos mayores, en el caso nuestro mayores a 65 años, con cobertura de seguridad social, pero donde el nivel de la licuación de los ingresos es fenomenal. Curiosamente el gobierno dice, en dólares han mejorado. Claro, han mejorado en dólares porque el dólar está sujeto a un tipo de cambio que parece que se gana más que en dólares de hace un año atrás, Claro. pero sin embargo, como el costo de vida es en pesos y una inflación que aún a la baja sigue siendo muy elevada, lo que hay es un deterioro de la capacidad de compra de jubilados y jubiladas. Julio, quiero meterme en la economía. Y pensemos lo siguiente y hagamos este ejercicio. Un tercio de las jubilaciones, si yo hoy pusiera a la par y como decreto o ley nacional que la jubilación tiene que ser por lo menos la canasta básica o un 80% de la canasta básica, ¿cuánto repercutiría en el PBI de la Argentina? Porque además muchos dicen que mayor dinero a los jubilados es un dinero que va a estar en constante movimiento porque el consumo es directo. ¿Se podría hacer ese experimento o pondría en juego demasiado o en jaque a la economía de la Argentina?
Yo te lo contestaría quizás reorientando la pregunta Por favor. en si el ajuste tiene que ser necesariamente en jubilaciones. Como te digo, el dato macroeconómico es que es inversión pública y menor pago de pensiones y jubilaciones. La pregunta es, ¿hay otro lugar para ajustar? Entonces, claro, ahí viene un debate que es eminentemente político y es el tema de la deuda, por ejemplo. Y la deuda que hoy está en negociación con el Fondo Monetario es la deuda del 2018. Pensemos que es una deuda mal otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Acaba de publicar el fondo los datos de los deudores con el fondo. La Argentina aparece en primer lugar con casi el 30% del total de la cartera de préstamos del Fondo Monetario. El segundo es nada menos que Ucrania, que tiene el 10% de la deuda. Fíjate qué diferencia. Ucrania, un país en guerra, bueno, los que nos escuchan pueden tener una opinión de si es correcta o no es correcta la posición de Ucrania, la posición de Rusia, pero al margen de eso, Ucrania en guerra tiene el 10% de la cartera de préstamos del Fondo Monetario y Argentina el 28% de la cartera de préstamos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no es esa deuda que hoy se está negociando y que es el privilegio de la política pública para pagar, para destinar recursos, el principal problema de la Argentina? ¿No es una deuda odiosa, ilegal, ilegítima? Entonces, el tema no es si el aumento a los jubilados afecta a la macroeconomía argentina, en términos concretos, si hay plata o no hay plata para jubilados y jubiladas. La pregunta es, ¿cuál es la decisión de la población argentina en qué orientar los recursos fiscales que se tengan? En cancelar deudas, caso del Fondo Monetario, que es factible de ser denunciado como una deuda odiosa, ilegítima, ilegal, o disminuir los ingresos de una parte muy importante de la población argentina, como son los adultos mayores. Por eso no se trata de que el aumento a jubilados afecte a la economía, o, por ejemplo, restituir los subsidios a la población adulta mayor, en el caso de los medicamentos especialmente, sino discutir qué otros territorios del balance público pueden afectarse. Vos pensás que en el proyecto de presupuesto, aunque no tenemos presupuesto, hubo proyecto de presupuesto para el 2025 y las premisas decían, primero se paga la deuda y después de pagar la deuda con lo que queda, se atiende todas las necesidades que son derechos consagrados por la Constitución. Por eso, bueno, acá hay una premisa, había que consultarle a la sociedad en su conjunto si están de acuerdo que primero se paga la deuda y luego derechos, o si primero se atienden los derechos, especialmente algunos, caso de las jubilaciones, y por supuesto después atender los temas de la deuda. Ahí, Julio, te lo preguntaba, cada miércoles se juega una nueva partida entre la sociedad, los jubilados, quienes apoyan, quienes están escuchando que es solamente un tercio de la canasta básica de un jubilado lo que cubre una jubilación mínima, que a veces los jubilados no tienen quien los pueda ayudar, más allá de que se escucha a algunas personas decir, bueno, los hijos los pueden ayudar, no todos tienen la suerte de tener sus hijos vivos o haber tenido hijos en la vida. Claro, mira, es muy interesante tu pregunta. Vos recién aludías a 33 años del atentado a la Embajada de Israel. Bueno, los miércoles de los jubilados de Santiago llevan 30 años, hace 3 décadas. Te podría decir que como crónica ha habido miércoles donde había 3, 4, 5, 10 jubiladas y jubilados protestando, reclamando. Quiere decir que no es contra este gobierno, sino que es contra el anterior del anterior, y así podemos seguir para atrás desde que empezaron las privatizaciones del régimen jubilatorio con Cavallo y Menem. Ese es el momento inicial del ataque a las jubilaciones. Es una reivindicación de largo aliento y me animo a decirte
que desde que se inició el gobierno Milei, la protesta de los miércoles ha crecido. Y lo que aparece hoy, Santiago, que no es tratado en general por la prensa, es que la reivindicación de los jubilados se instaló. Después hay lecturas múltiples. Vos sabés que hay parte de la prensa que dice que hubo violentos y barras en la movilización del miércoles, cuando en realidad lo que hubo es apoyo de nuevos sectores sociales que me animo a decir que este próximo miércoles 19 la movilización va a ser mayor aún, con presencia sindical, social, de familias a título individual, e incluso ha motivado la convocatoria a paro de la CGT, en principio para el 8 de abril. Habrá que ver si la fecha se confirma, si es paro con movilización, pero te diría que el conflicto social hoy crece cuando por primera vez en 3 décadas se hace visible que la demanda de jubilados y jubiladas es una demanda interesante. Y como vos decís, estamos llenos en las familias de jubiladas y jubilados y no todos pueden ayudar Claro. a sus adultos mayores y por lo tanto esto se ha transformado en un tema social y es un tema político y claro, merece lecturas políticas confrontadas porque algunos interesados por supuesto quieren mostrar que es necesario el ajuste, el equilibrio, que eso va a favorecer el acuerdo con el fondo y en rigor hay otra lectura que dice que este camino conduce a un mayor conflicto social y Sí. pareciera que la punta del iceberg es el reclamo por las jubilaciones. Sin duda, Julio, y además unidos bajo la misma camiseta, el mismo color. Va a ser un miércoles tras miércoles hasta que se pueda por lo menos conseguir algo más para estos jubilados que la están pasando mal. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Gran abrazo, Julio Gambina, economista, y las jubilaciones que sin duda están en el centro de todo gobierno, no de este gobierno, pero claro, en este caso son parte del éxito de un gobierno, el recorte que han sufrido las jubilaciones.